Bienvenidos a mi canal de YouTube. Quien le habla para ustedes, Omar Enrique. Y hoy es martes. Hoy es martes de proyecto. Hoy es martes de creatividad. Hoy es martes de crear muchas cosas especiales porque te tengo este tutorial de este short largo para hacer deporte, para ir a jugar básquet, para salir a correr, para donde tú te lo quieras colocar porque es perfecto. Y comencemos porque aquí te estoy presentando el patrón que vamos a trabajar el día de hoy y te tengo una excelente noticia porque pronto vamos a tener disponible los patrones y la tela que estamos trabajando el día de hoy es un cotón azul con negro. Ahora le damos la bienvenida a nuestras amigas las tijeras porque con nuestras amigas las pesas vamos a recortar exactamente como lo estás visualizando en este momento. Esta tela es muy delicada, es muy suave y de verdad es muy agradable para correr, para hacer ejercicio, para estar en casa como una pijama, para estar donde tú quieras estar, pero lo importante es que tú aprendas porque yo también estoy aprendiendo en este momento y estoy creando una cantidad de videos porque la idea es que innovemos, que aprendamos y que avancemos. Bueno, y así como lo estás visualizando en este momento, mira la forma como lo estoy recortando, acelero el proceso para que el video se haga corto y tú logres recuperar el tiempo y disfrutes de este proceso de aprendizaje. Y bueno, ya recortamos patrón 1, patrón 2, ya la parte de adelante, la parte de atrás, quitamos las pesas y así tiene que quedarte. Este momento comenzamos es midiendo, ¿no? Y la regla de alto me mide 3 centímetros. Lo que hago es la voy doblando para tener 6 centímetros de alto y voy a comenzar a recortar estos bies blancos que le va a dar ese borde espectacular a este short tan genial porque es demasiado cómodo. Bueno, comenzamos a recortar. Entonces te recuerdo que tiene de alto 6 centímetros y la tela como tal creo que tiene 3 metros. La doblo sería 1,50 y 1,50 y de alto tiene 6 centímetros. Y bueno, llegó la oportunidad de nuestras amigas las pesas y lo que vamos es a unir, ¿no? Esta parte de atrás como la parte de adelante para pasar la costura. Te recuerdo que sabes que yo estoy usando en este momento la overlock, pero tengo 2 hilos azules y 2 hilos blancos. Eso me va a permitir cuando tú te sientes que no se vea el hilo blanco. Pero entonces tengo 2 blancos, que es la parte que tú estás visualizando, pero la parte donde sale las 2 costuras rectas es un hilo azul y eso me permite economizar el hilo y me permite que mi trabajo quede bien. Vamos a ubicar las pinzas por la parte de abajo, ¿no? Colocamos cara con cara, frente con frente y unimos lo que es la costura en la parte del centro, que es la parte de la entrepierna y aquí le colocamos las pinzas para luego pasar la máquina overlock, pero aseguramos que nuestra tela quede fija. Mira cómo Omar me lo estás presentando en este momento y así tiene que quedarte para pasar la overlock y unir este short tan cómodo. Entonces, quitamos las pinzas, cosemos, quitamos las pinzas y cosemos y en este tiempo es importante que le dé me gusta a este video, me deje un comentario para saber de dónde eres y si realmente estás aprendiendo conmigo y si realmente el mensaje que yo quiero transmitir está llegando correctamente. Ahora aquí le vamos a agregar la pinza. Te recuerdo que yo hice 3 bies, ¿verdad? Pero como el short es largo, voy a unir el bies, pero ese bies lo voy a colocar, esa unión lo voy a colocar es en la parte que se vea por debajo, para que no se vea esa unión. Lo ideal es que tú tengas la cantidad de bies completo, bueno, pero en este caso hay que unirlo del bies y es lo que estamos haciendo en este momento, porque ahora vamos a colocar las pinzas por todo el borde. Eso sí, fíjate que aquí comencé por la parte de abajo, donde hice la unión. Entonces, bueno, de ahí comienzo y comienzo a colocar las pinzas hasta llenar el short de puras pinzas, porque por ahí vamos a...
Ahora vamos a comenzar a unir, pero estoy uniendo por la parte de abajo donde está la entrepierna, donde hicimos la unión del bies. Voy a comenzar a partir de ahí a coser para que me quede exactamente y precisamente me quede esa línea ubicada por la parte de abajo y comienzo muy delicadamente a coser y pasar a overlock uniendo las dos telas. Voy con mucho cuidado. Fíjate que aquí no le coloqué mucho las pinzas para poder agarrar las dos partes blancas y unirla con la parte azul, pero hacerlo con mucha delicadeza. Luego de eso es que coso esa parte porque llegamos ya a la parte de arriba, así como lo estás visualizando, voy corto y doblo y comienzo a unir las piezas, voy uniendo las dos telas, tanto la dos blanca con la azul y tomo el tiempo para ir cosiendo poco a poco, así como lo estás visualizando en este preciso momento. Y vamos uniendo, vamos cosiendo, vamos uniendo, vamos cosiendo, cortamos, estiramos la tela y terminamos de coser. Ahora vamos a realizar y vamos a colocarle en la parte de abajo de la otra parte del short, ¿verdad? Porque ya colocamos un lado izquierdo. Ahora vamos a colocar el lado derecho del short. Unimos, así como Omar Enrique me lo estaba mostrando en este preciso momento, el bies justamente donde está la parte de la entrepierna y comenzamos a coser con nuestra consentida de la casa, nuestra overlock, porque esta máquina para chores, ropa deportiva, ropa interior, para todo es especial esta máquina. Yo la amo muchísimo y te la recomiendo porque de verdad es una buenísima inversión que tú estarías haciendo para tu proyecto de costura. Y bueno, continuamos cosiendo, así como ya te lo expliqué, vamos agarrando los bies para que quede bien. Sabes que es muy importante hacer esta parte con mucho delicado, hay que tener paciencia para hacerlo, porque si tú no agarras los dos bies, ¿verdad? Y coses, puede ser que cuando pase la costura te quede un bies afuera. No, y te toca quitar, devastar, te toca quitar el hilo, volver a pasar la máquina y de verdad es tedioso ese proceso. Por eso toma el tiempo para unir las dos telas blancas que estén bien, luego le montas la azul y comienzas a coser. Luego de este proceso vamos a trabajar con nuestra máquina recta, eso sí, con un hilo azul y hacemos el piespunte. Esto va a permitir que la costura quede genial. Fíjate que yo lo estoy haciendo con la recta y no he tenido problema con este short que el hilo se me vaya a romper o que tenga un problema, no. Se ha mantenido bien, fíjate que puedo ir a hacer ejercicio, me puedo sentar, puedo correr y de verdad el hilo se ha mantenido. Entonces hacemos el piespunte tanto del lado izquierdo como el lado derecho para que se asegure bien el bies, porque ya está cosido con overlock, pero para que le dé ese toque bonito a este proyecto que estamos realizando el día de hoy, que es este short largo para salir a correr o hacer deporte, como tú quieras y como tú te sientas feliz. Ahora lo que vamos a realizar es unir las dos piezas, ¿no? De lo que es tanto del lado izquierdo como el lado derecho. Estoy usando un hilo blanco y estoy dando una separación de 0,5. Eso sí, le coloqué mis alfileres, aseguro bien y tengo marcado dónde voy a parar y vuelvo a coser. Ahí sí le hago como vuelvo, retrocedo, coso para que quede fijo esa parte y continúo. Este proceso lo vamos a hacer tanto como de este lado como del otro lado, ¿no? Y luego vamos a recortar nuestra liga. Aquí lo que estoy es midiendo, ¿no? Lo que es la cintura, ¿no? Y marco. En este proceso que yo estoy marcando ya tengo listo la elástica de 4 centímetros de alto, ¿no? Y aquí lo que hago es doblarlo y mido y más o menos tengo como 3 4 dedos para que luego se pueda estirar, ¿no? Para después pasar nuestra máquina y unimos nuestra elástica. Agarramos así tipo como mariposa.
y por ahí vamos a unir, la montamos una sobre otra y pasamos nuestra zigzag para asegurar nuestra elástica el día de hoy. Y te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube, le dé me gusta, comente, porque de verdad a mí me va a ayudar muchísimo para que otras personas le llegue este mensaje, pueda aprender, pueda emprender en su proyecto de costura, porque eso es la idea, que nos apoyemos mutuamente. Y continuamos para darle la continuación a las pinzas, porque vamos a fijar, ¿no? Lo que es el centro de esta elástica, ¿no? Y así le vamos a colocar nuestros alfileres para tener precisamente el centro de estas cuatro partes de esta elástica, ¿no? Igualmente lo vamos a hacer con el short, ¿no? Fíjate que uno lo que es la parte de adelante con la parte de atrás y coloco el alfiler para asegurar que ese es donde tiene que ir la unión de nuestra elástica. Presento y así tiene que quedarte. Ahora vamos a colocar las pinzas, ¿no? Donde colocamos nuestros alfileres en este momento y aseguramos, yo le coloco demasiado pinzas, demasiado alfiler porque estoy aprendiendo, soy un novato, pero soy un novato que lo hace con amor, con entusiasmo y me gusta que el trabajo quede de calidad. Calidad, amigo, calidad, 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 amigo, que tiene que quedarte este proyecto tan genial y mira cómo lo va a quedar, ¿ves? Eso sí, yo le coloco muchísimo porque no quiero que se me ruede la tela, quiero que me quede bien, de verdad me esfuerzo para que mi trabajo quede excelente. Ahí estiro un poquito para buscar el centro, porque hay gente que tiene la experiencia y lo hace completo y lo hace directo, pero a aquellas personas que está aprendiendo es bueno que tome el tiempo para hacer su trabajo con mucha precisión en este momento. Y ahora vamos a trabajar con nuestra overlock. Entonces lo que hacemos es muy fácil. Mira, lo que vamos a realizar es estirar un poco, ¿verdad? Y cosemos. Estiramos, quitamos las pinzas y cosemos. Esto lo estamos haciendo por todo el borde. Estamos uniendo lo que es la elástica de la tela y precisamente por donde colocamos las pinzas para que no se nos mueva y el trabajo quede excelente. Así como lo estás visualizando ahorita. Pero fíjate este detalle tan importante, ¿no? Que yo coloqué la elástica, mira, ve. Ahora le coloqué las pinzas para que tú lo visualices. Así tiene que quedarte porque lo que hice fue doblar para que no se vea la costura. Eso quiero que lo tomes en cuenta en este momento. Fíjate, ve, lo que hice fue coser, doblo la costura hacia adentro porque la elástica la coloqué por la parte de afuera, cosí y doblo hacia adentro y así tiene que quedarte. Entonces aquí ya que le coloqué las pinzas, estiro, pero voy a coser es 1 centímetro y voy a coser por todo el borde de este short uniendo la elástica que ya le habíamos pasado la overlock, le habíamos pasado la máquina del centímetro y lo habíamos escondido. Entonces, bueno, espero que tomes el tiempo de estirar y coser. Fíjate tú que yo estaba usando el imán, que de verdad es buenísimo. Bueno, en este momento se lo quité porque ya tengo el control para que quede la costura recta, que eso es muy importantísimo. Sabes que te quiero invitar también a que visualices mis otros videos que he realizado, unos shorts tan geniales. Son cortos, por lo menos este modelo es largo, también este queda corto. Mira cómo queda por la parte de adentro de este short. Así te va a quedar, ¿ves? La liga queda escondida, se ve bien el trabajo, se ve muy limpio, que eso es muy importante. Tienes que siempre esforzarte que tu trabajo se vea limpio, que se vea de calidad y que se vea, que cónchale, se vea muy profesional. Eso es lo que yo te quiero decir en este preciso momento. Bueno, entonces te quiero invitar, mientras que vas visualizando cómo estás haciendo, hice unos chores cortos que son muy bonitos, son muy modernos, son más o menos el estilo que la gente usa aquí en Francia y lo usan mucho para correr. Entonces te invito a que vayas a visualizarlo.
Ahora aquí le estoy dejando 1 centímetro y vuelvo a coser. Esto lo vamos a hacer 2 veces para que se vea como una separación y estamos uniendo la elástica y estamos uniendo la tela, pero ya dejando el centímetro por la parte de arriba. Estiramos, bueno, coloqué en este preciso momento el imán para que me ayude y que la costura quede recto. Ahora, fíjate tú, voy a medir 2 centímetros, un poquito más y vuelvo a pasar la costura. Fíjate cómo visualiza cómo se ve la parte B. Ya ahí cosí un pedazo, ahora estiro, entonces tengo 1 centímetro, luego 2 centímetros y así es que me va a quedar esta parte de la cintura de este short que de verdad es muy cómodo. Bueno, ya nos queda pocos minutos para terminar este video y de verdad qué alegría que tú estás aprendiendo como yo también estoy aprendiendo en este preciso momento. Voy estirando poco a poco para que quede uniforme. Voy estiro, voy cosiendo, voy estirando y voy cosiendo, pero te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube, me dejes un comentario yo creo que la pregunta que más voy a hacer toda esta semana es que si realmente estás aprendiendo. Yo quiero saber que tú me lo comentes aquí abajo en la parte de los comentarios si tú estás aprendiendo, porque eso a mí me va a ayudar mucho a mejorar. Quiero mejorar. Mira cómo quedó. Dime tú que quedó bello. Esto quedó bello. A mí me encantó. Mira, se ve muy, muy, muy bonito. Y así quedó este trabajo tan excelente. Yo aquí modelándotelo. Aquí está Omar Enrique haciendo ejercicio y disfrutando de este proyecto que hemos realizado para ti con mucho amor, con mucha alegría, con mucho entusiasmo, porque ese es el objetivo. Mira cómo se ve, cómo me queda. De verdad, es algo que puedes hacer, fácil de crear, fácil de fabricar. Y bueno, ya estamos y ya terminamos este proceso, este proyecto se termina y te invito para el próximo jueves para que esté pendiente de los proyectos que estamos haciendo. Vamos a venir con un concepto muy caliente, una cosa sexy, que eso es lo que te gusta y es bueno porque estamos buscando la forma de emprender, de buscar cómo hacemos dinero para seguir aprendiendo. Y eso sí, suscríbete a mi canal porque a mí me ayuda muchísimo que te suscribas a mi canal. Dale me gusta, comenta. La única red social que tengo ahorita es YouTube. Y por eso quiero invitarte que nos vemos en el próximo video. Quien habló para ustedes, Omar Enrique. Chao.